El ejemplo número 7, tenemos un cilindro conductor muy largo de longitud L con una carga total más Q. Este es este cilindro que está aquí. Está rodeado por un tubo cilíndrico conductor también de longitud L con una carga total menos 2Q. El tubo cilíndrico es este que está acá. Use la ley de Gauss para hallar el campo eléctrico en los puntos dentro del cilindro, en la región intermedia entre el cilindro y el tubo cilíndrico, sería esta parte, y en las afueras del tubo cilíndrico, sería en esta parte. Entonces, veamos cómo hacemos. Vamos primero con dentro del cilindro. Dentro del cilindro aplicamos la ley de Gauss. Necesitamos una superficie gaussiana. En este caso, como es un cilindro cargado, tiene que ser una superficie gaussiana cilíndrica donde el eje de ese cilindro y el cilindro gaussiano tienen que coincidir, son coaxiales. Entonces les voy a dar nombre, ¿no? El radio del cilindro conductor lo voy a llamar A, el radio del tubo cilíndrico lo llamo B y el cilindro gaussiano siempre tiene radio R. Entonces nos están pidiendo el campo eléctrico en R menor que A. Si A es el radio de este cilindro, entonces yo quiero en la parte interna, tienen que ser para los valores de R menor que A. Vamos a ver en este caso. Recordamos que es un cilindro, por lo tanto, tiene 3 áreas, ¿no? ¿Qué sucede en esta parte? Recordamos que esto es un cilindro conductor y los conductores tienen su carga, toda su carga está en la superficie. ¿Eso qué quiere decir? Que la superficie gaussiana no está encerrando ninguna carga porque estoy en los puntos que están dentro del cilindro. Dentro del cilindro no hay carga porque el cilindro es conductor. Entonces la carga encerrada es 0. Y si la carga encerrada es 0, pues obviamente el campo eléctrico dentro del cilindro es 0. Esa es la primera parte. Vamos a ver qué pasa con la parte intermedia entre el radio A y el radio B. Aplicamos ley de Gauss. Necesitamos superficie gaussiana. Ahora la superficie gaussiana está en la parte intermedia. Un cilindro gaussiano. Nuestros radios. Y en este caso sí tenemos que colocar nuestros vectores en las 3 áreas del cilindro. Las 2 tapas y en el cuerpo del cilindro. Entonces primero con esta tapa colocamos un punto. Colocamos el vector campo eléctrico. El cilindro gaussiano está encerrando solamente al cilindro macizo, a este. Y él tiene una carga positiva. Quiere decir que las líneas de campo tienen que ir hacia afuera. Hacia afuera. Por eso es que está dibujado así. El de A siempre va perpendicular a la superficie. Acuérdense que esta es la tapa del cilindro, ¿no? Entonces perpendicular a esa tapa. Ángulo 90 grados. Vamos a la otra tapa. Coloco mi punto. El campo eléctrico va saliendo porque es positivo, ¿no? Y el de A perpendicular a la tapa. Ángulo 90 grados. Vamos ahora con el cuerpo del cilindro. Coloco un punto en cualquier sitio. El campo eléctrico va saliendo. Radial. Acuérdense que las líneas de campo son radiales para un cilindro, ¿no? Y el de A también, en este caso va radial. Entonces recuerden que cuando tenemos cilindros gaussianos, la integral se tiene que resolver en 3 integrales. Cada una de las integrales corresponde a una de las áreas. Área 1, la tapa 1, tapa 2 y el cuerpo del cilindro. En este caso las 2 tapas tienen ángulo de 90 grados. 90 grados, 90 grados, por lo tanto el coseno es 0. Coseno es 0, estos dos no contribuyen al campo eléctrico en este caso. Por lo tanto va a quedar solamente esta parte. El campo en el punto, en la zona B, o del lado del punto B,
es la integral en la área del área 3, que es el cuerpo del cilindro, por integral de dA. La carga encerrada es la carga Q. Lo que encierra el cilindro gaussiano es la carga Q solamente. Entonces, la integral, resultado de la integral, y se despeja. Recordamos que la superficie del cuerpo del cilindro, la superficie del cuerpo de un cilindro es 2πr por L. 2pi por el radio del cilindro, como es el cilindro gaussiano, es R por L, que es la longitud del cilindro. El cilindro gaussiano va a tener la misma longitud que tenga el cilindro que tenemos como figura, como carga. Y entonces, en este caso, esta es la carga, el campo eléctrico, debido a esta carga. En la región entre los dos, entre el cilindro macizo y el tubo cilíndrico. Ahora vamos a ver la parte C. R mayor que B, en las afueras del tubo cilíndrico, ¿no? Fuera del tubo cilíndrico. Vamos a calcular el campo en C. Nuestra ley de la ecuación de la ley de Gauss, nuestro cilindro gaussiano ahora está fuera del tubo cilíndrico. Colocamos nuestros puntos. Colocamos el punto en esta tapa. Campo eléctrico. Fíjense que el campo eléctrico aquí va entrando. ¿Por qué? ¿Qué está encerrando el cilindro gaussiano? Está encerrando tanto la carga más Q como la carga menos 2Q. Pero cuando yo hago la suma de ellos, eso da menos Q. Por lo tanto, el campo eléctrico tiene que ir entrando al cilindro. El diferencial de área, y esto es 90 grados. Algo parecido va a ocurrir en la etapa número 2. Mi punto, mi campo eléctrico entrando, el dA, y eso forma un ángulo de 90 grados. En el cuerpo del cilindro, el campo eléctrico va entrando, el dA va hacia afuera, siempre va hacia afuera de la superficie gaussiana, por lo tanto el ángulo aquí es de 180 grados. Tenemos un cilindro, siempre que tengamos un cilindro, la integral se convierte en 3 integrales. Tapa 1, tapa 2 y el cuerpo del cilindro. Ya vimos que este coseno, estos cosenos, va a dar 0, porque el ángulo son de 90 grados. Tapa 1, 90 grados, tapa 2, 90 grados. El único que va a contribuir aquí es este, que es 180 grados. Pero si es 180 grados, coseno de esto es menos 1. Por lo tanto, queda negativo. Y la carga que está encerrando, lo dijimos antes, es Q menos 2Q, porque está encerrando toda la carga, tanto la del cilindro como la del tubo cilíndrico. Entonces aquí hacemos la suma algebraica de esas cargas. Esto va a dar menos Q, por lo tanto este menos con este menos se cancela o lo multiplicamos por menos 1 de ambos lados. Por lo tanto nos queda esto. Este es el área del cuerpo del cilindro, que, similar al caso anterior, a la parte B, es 2pi por R por L. Acuérdense que esto es el área de la superficie gaussiana, del cuerpo del cilindro en este caso. Por lo tanto, el campo eléctrico en la parte externa, fuera del tubo cilíndrico, da esta expresión que está acá.